Un saludo cordial a todos los suscriptores. Soy el profesor Ahmed Najarwadi. Bienvenidos a este espacio. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad vamos a estar analizando una de las características de Yahweh, más el fruto del Espíritu es paciencia. Gálatas 5:22. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 15, y los versículos 4 y 5. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Elohim de la paciencia y de la consolación os deje entre vosotros y nos ayude a que seamos según Yahshua el Mashiach. ¿Qué es lo que dice aquí? Las cosas que antes fueron escritas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que está en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra instrucción, que es la mejor traducción del griego bíblico, para nuestra disciplina, para que nuestra instrucción podamos a través de la paciencia. Saben que en el griego hay dos palabras que se usan para paciencia. ¿Cuál es la palabra paciencia que está usando aquí el apóstol Pablo? Es la palabra hipomoné. Hay dos palabras en griego que se traducen como paciencia. Una de ellas, hipomoné, en el griego moderno se pronuncia la U como I, hipomoné y macrotimía. Pero estas dos palabras no son exactamente sinónimas. La palabra macrotimía es una actitud con respecto a las personas y la paciencia es una faceta del Ruach HaKodesh según Gálatas 5:22. Esta es una virtud que Yahweh aprecia mucho y de manera muy especial en todos los seres humanos y que parece desarrollarse mucho mejor en las pruebas en medio de la aflicción, totalmente diferente a la palabra que está usando en Romanos 15:4 para que por la paciencia. Esa palabra es hipomoné. La palabra hipomoné está compuesta de dos vocablos en el griego: hipo, que significa debajo, y moné, que significa enseñar. Hipomoné es permanecer debajo de. La ira es estar por encima de ellos, pero la paciencia, hipomoné, es estar por debajo de Yahweh. ¿Ve la diferencia? Y la mejor traducción de hipomoné no es paciencia. La mejor traducción es perseverancia. ¿Cómo es que dice Yahshua? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra perseverar que aparece ahí en Mateo 24:13 es mi hipomoné también, la misma que usa el rabino Shaul en Romanos 15:4. Entonces, ¿qué es paciencia? Es mantenerse sometido a Yahweh todo el tiempo. Hipo, debajo, menó, del verbo que significa permanecer. Entonces, hipomoné significa permanecer debajo de Yahweh o sometido a Yahweh. Ese es hipomoné, es el que está con hipomoné, persevera hasta el fin. ¿Cómo es que dice Apocalipsis 14, versículo 12? Aquí está la paciencia de los santos. La palabra paciencia que está apareciendo ahí en Apocalipsis 14:12 es hipomoné. Entonces, la mejor traducción es: aquí está la perseverancia de los santos, los que están guardando los mandamientos de Yahweh en forma muy minuciosa y tienen la fe de Yahshua HaMashiach. ¿Cuál es la fe de Yahshua HaMashiach? Es depender completamente del Padre. Entonces, vemos la cualidad de soportar las pruebas, y los que poseen esta virtud están libres de cobardía. Ahora, tanto macrotomía como hipomoné, ambos términos se aplican a Yahweh y siempre en una relación a las personas. Entonces, paciencia es la ciencia de la paz. Para tener paciencia, que es el desarrollo de la persona en nosotros, porque el Ruach HaKodesh es amor, gozo, paz. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. O sea, Yahweh es amor, gozo. Yahweh es gozo, paz. Lo que nos está diciendo la palabra del Eterno es que Yahweh es paciente. ¿Por qué Yahweh es paciente? Porque es amor. La palabra ira, la ira de Yahweh es una expresión idiomática que significa desagrado. No es que Yahweh se enoja y comienza a matar o destruir cualquier cosa. No, sácate eso de la cabeza. Yahweh solamente tiene una ira, y es la ira santa, que es contra el pecado. Cuando hablas mal de los impíos, él está hablando mal de los pecados de los impíos, no de los impíos per se, porque los impíos son hijos de él. Y lo que Yahweh odia es de los impíos, es el pecado adherido a los impíos que se van fortaleciendo cada día con el ejercicio de estas cosas incorrectas, que son pecaminosas. La diferencia es que Yahweh tiene la ira contra el pecado. Ni siquiera Yahweh odia al diablo, porque él tiene más de 6.000 años vivo. Ahora, ¿qué es lo que va a destruir Yahweh en Satanás? Va a destruir el pecado inherente en él, porque el pecado viene de él. Y como él es el autor del pecado, él va a ser destruido con el pecado y por el pecado, porque Yahweh odia el pecado, que nos quita la imagen de él, el parecido a él, la semejanza a él. Entonces Satanás va a ser destruido por dos razones: instigador del pecado y el que produjo el pecado en el cielo.
Y como Yahweh no va a explicar el pecado, Yahweh lo que va a explicar es su amor, el ministerio de la piedad. Y él lo que va a enseñar es que el pecado no tenía razón de existir ni siquiera los Shamayim en el cielo, ni siquiera en la tierra. Pero volviendo al término paciencia, para que por la paciencia y la consolación, paráclesis es la palabra consolación del griego, consolador en griego dice paracletos, y lo que habla aquí es paráclesis, que significa uno que está a mi lado para defenderme y consolarme. Y esta es la función del Ruach HaKodesh, de Mashiach, es nuestro abogado, amigo, intercesor, porque si alguno tiene algún problema, abogado tenemos en los Shamayim a Yahshua, abogado, y abogado es paracletos, que significa persona que me represente, que está a mi lado, amigo, consejero, compañero. Queridos amigos y hermanos, los que perseveran hasta el fin, estos van a ser salvos. Yahshua dijo, el que persevera hasta el fin. ¿Y qué significa perseverar? Confiar en las promesas de Yahweh que las va a cumplir. En Génesis 3:15 dice Yahshua que vendría por primera vez al planeta, y vino o no vino. Dice Gálatas 4 que venido el cumplimiento del tiempo de Yahweh, hubo un tiempo señalado, Yahweh vino a su tierra y se fue al cielo. Y ahora, antes de irse, lo vieron sus talmidim y le dijo, no se turbe su corazón, si yo me fuere y os prepararé el lugar, voy a venir de nuevo. Mira, esa promesa de que vendrá otra vez, yo tengo que creerla porque ya cumplió la primera. Yahweh no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, como Yahweh no miente, él vendrá por segunda vez. ¿Y qué tiene que hacer los que esperan a Yahweh? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Yahweh no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con los otros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yahweh es paciente, y la paciencia consiste en esa larga espera de Yahweh para que el impío vuelva a él, porque todos somos hijos de Yahweh, impíos. Así que la paciencia es vivir sin perturbación de ánimo los trabajos, gozos y sufrimientos según Lucas 21:19. Vivir sin perturbación, un ejemplo, cuando la embarcación se estaba hundiendo, Yahshua dormía tranquilito, porque él se puso debajo del plan de Yahweh y lo ejecutó. Cuando trabajaba en la carpintería, Yahshua se gozaba cantando himnos. Dice Lucas 4:18, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Adón, el año del jubileo, cuando las deudas eran pagadas. Vino Yahshua a pagar la deuda del pecado, para que seamos felices. Entonces Yahshua trabajaba en la carpintería con gozo, cantaba, predicaba con gozo, y como vimos en el apóstol Pedro, con relación a la conducta de la paciencia de Yahshua, cuando dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba. Eso es dependencia de Yahweh, y la dependencia de Yahweh consiste en someternos a él, como dijo el hermano de Yahshua, someteos pues a Yahshua, resistid al diablo y de vosotros huirá. Eso es lo que tiene que hacer el seguidor de Mashiach, someterse a Yahweh en silencio sin protestar, y eso va a desarrollar en nosotros la humildad. Esa humildad desarrolla paciencia, o la hipomoné, la dependencia que nos da la esperanza que todos tenemos de la venida de Yahshua en segunda vez. Tomé la gramática de Bain, de griego bíblico, que no pude darle lectura sobre estos vocablos, pero para la siguiente entrega, el siguiente estudio, podemos nosotros explicarlo en mayor forma. Que todos pasen una buena noche, que el Eterno les bendiga y que tengan shalom. Quisiera contarte en esta oportunidad que estamos realizando una encuesta en la comunidad del canal, y esta encuesta consiste en 3 temas, 3 estudios en los cuales tú tienes que escoger el que más te guste. El primero es la vida del joven Yahshua. Vamos a estar analizando los sucesos que ocurrieron en la vida de nuestro Mashiach, pero en su niñez, cuando tenía 3 años, cuando tenía 8 años. ¿Qué hacía nuestro Salvador cuando tenía la edad de 14 años? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Dónde iba? ¿Qué hacía? Todo lo que encierra la vida de nuestro Salvador en su juventud, vamos a estar abordando en esta serie que tiene por título La vida del joven Yahshua. Tú puedes escoger, puedes dar clic donde dice La vida del joven Yahshua, y ahí inmediatamente va a quedar registrado tu votación. En número 2 tenemos el círculo de la Tierra. Ha habido muchas enseñanzas acerca de la Tierra plana, pero muy pocos la abordan bajo una perspectiva bíblica e histórica.
este estudio mostraremos diferentes formas acerca de nuestro planeta, de nuestra Tierra, la composición de las luminarias, el Sol, la Luna, las estrellas, los eclipses, qué pasa con los satélites, es verdad que el hombre fue a la Luna. Todos esos misterios que envuelve la ciencia los vamos a estar descubriendo en esta serie de estudios El Círculo de la Tierra. Es un tema tan grande, tan apasionante, que tiene muchos ribetes y también tiene implicancias en las Sagradas Escrituras. El número 3 son películas de la Biblia. He recopilado diferentes historias bíblicas del cine, algunas realizadas por particulares, y las compilaré en este canal. Todas las historias bíblicas, las que tengo, algunas ya las he publicado en los shorts que se encuentran en el canal, y a medida de esto han pedido que suba la película completa. Ahí tú puedes escoger también, si tú quieres, El Círculo de la Tierra o películas referente a la vida de nuestro Salvador. Tienes que escoger una opción, no se puede escoger dos, no permite la plataforma, solamente escoges la que tú más desees que nosotros estemos analizando en un tiempo determinado, y puedes dejar abajo tu comentario. Así que, hermano, te invito a dejar tu votación para que estemos analizando la próxima serie de estudios. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.